Así que hermanos, si usted me acompaña a la palabra, a leer la palabra del Señor, lo que es la epístola, la segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 2, vamos a leer y dice esta palabra así, amén. Aleluya, Jesucristo. Si usted la tiene ya lista en su Biblia, también en la pantalla va a estar aquí ya proyectada, amén. Así que dice así la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice estas palabras. Hoy esta palabra que usted va a escuchar y a leer, usted tome estas palabras para usted. Tómelas personalmente a su vida, tómelas importantemente para su ser. Cuando lea, usted tómelas para usted y diga: esta palabra Pablo me la está hablando ahora a mí. Dios le habló a Timoteo, pero ahora la palabra le habla a usted. Timoteo ya no está, Timoteo tomó su tiempo, pero ahora aquí estamos nosotros, que Dios nos quiere hablar por medio de las epístolas, cartas que dejó Pablo al tiempo de Efeso, pero también nos las dejó a nosotros. Así que dice la palabra del Señor, dice así. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 2, dice de esta manera: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El verso 2 dice enseguida: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Así que el título de esta predicación es: ¿dónde están los fieles? Amén. ¿Dónde están los fieles? Como si se preguntase, como si nos hace una pregunta retórica a nosotros: ¿dónde están los fieles? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? Porque Dios nos ha llamado. Amén. ¿Por qué no inclinas tu rostro conmigo, iglesia, y dígale al Señor: Padre, venimos delante de ti, Señor. Te damos la gloria y la honra porque hoy nos permites estar aquí. Tú hiciste, Señor, que viniésemos a ser. Tú nos diste la vida, nos diste, Señor Jesús, el entendimiento, nos diste, Señor Jesucristo, el ser en este tiempo, en estos tiempos, Señor Jesucristo, que hoy nos permites vivir. Tú tenías un plan para nosotros. Hoy te pedimos nos ayudes, no solamente a oír, no solamente a retener, pero ayúdanos a hacer la palabra, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Habla a cada corazón, a cada mente, según, Señor, en el corazón de nosotros, según lo que hay, lo que existe, lo que, Señor, nosotros estamos luchando y batallando. Háblanos, Señor, y danos la palabra que necesitamos. Danos, Señor Jesús, ayúdanos, danos la libertad para glorificar y alabarte. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, mi Señor y mi Dios. Amén y amén. Aleluya, hermanos. Puede tomar su asiento, glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Este es el plan de púlpito que Dios ha permitido a nuestro pastor, hermanos, tener por medio de la inspiración del Espíritu Santo a nuestras vidas, a la iglesia. Y en estos domingos que se está predicando, se está hablando referente sobre las responsabilidades cristianas. O sea que nosotros, ahora que el Señor nos ha llamado, Dios nos llamó, pero Dios también puso en nuestras mentes y corazones una responsabilidad muy grande, algo que hacer muy grande, estar atentos a las cosas que Dios nos ha dejado. Entonces hoy, hermanos, al estar en la iglesia, no solamente es venir, ir, es un compromiso, una responsabilidad la que Dios nos ha dado a nosotros. Si Dios hubiera querido hacer, como ya se ha dicho, Dios hubiera puesto a los ángeles a hacer el trabajo, pero Dios nos tomó a nosotros, hombres de carne y hueso, hombres que éramos faltos, que seguimos teniendo un cuerpo caído, pero Dios nos sigue ayudando a seguir, para ser ejemplo, para ayudar a otros a escuchar, a poder enderezar la vida y poder entregar el mensaje que es la palabra del Señor Jesucristo. Dios habla a Timoteo y Dios le dice a Timoteo, lo toma a Timoteo como hijo espiritual y le empieza a enseñar la palabra, le empieza a enseñar lo que Dios quiere hacer en su vida. Recordamos que Timoteo él creció en el Evangelio,
Él creció con su madre, su abuela, que le enseñaron la fe, y al él crecer en la fe estuvo escuchando la doctrina. Así como hoy los juniors que están aquí, los jóvenes que están aquí, los niños que están naciendo en la iglesia, los que están todavía en la cuna, los que están todavía de brazos, ellos están creciendo en el Evangelio. Así la palabra del Señor ahora nos instruye a nosotros, desde los más grandes hasta los más pequeños. La palabra de Dios nos está hablando, nos quiere instruir, nos quiere enseñar. Dios quiere que nosotros no nos perdamos. Dios quiere que sigamos luchando la buena carrera que es en Cristo Jesús. Como introducción, estaba observando lo que es esforzarse. Dígale a su hermano, a su hermana: esfuérzate, hermano. Y esto es emplear intensamente la fuerza física o mental, es implementar físicamente o intensamente una fuerza física o mental. O sea que un esfuerzo es eso, emplear, pero con una intensidad. Si usted va a levantar algo, no lo va a levantar como si no tiene ganas. Tiene que implementar la fuerza. Esta bocina está pequeña, la puedo levantar rápido, pero si tuviera yo que levantar una piedra que pesa unos 100 libras, tengo que implementar fuerza y levantarla. Tengo que implementar en mi mente, figurar cómo lo voy a hacer sin lastimarme. Tengo que emplear, si me voy a esforzar, algo de mi mente y de mi ser. ¿Cuántos hoy nos podemos esforzar, hermanos? Usted ya se esforzó, ya vino a la casa del Señor, pero el esfuerzo quiere hacer algo más. ¿Qué quiere hacer? Necesita implementar, necesita hacer, como yo, necesitamos hacer algo en ese objetivo. Y pueden los objetivos ser superar obstáculos o realizar una tarea. En este caso, en nosotros como iglesia necesitamos desempeñar no solamente, hermanos, el venir, pero necesitamos desempeñar lo que Dios nos ha enseñado por la palabra, y en unos momentos lo vamos a ir desglosando. Pero también esforzarse implica determinación y acción. Eso es lo donde nosotros estamos ahorita meditando. Entonces implica a nosotros una determinación. Estoy determinado a hacer esto, estoy determinado a hacer lo otro. La obra del Señor estoy determinado a escuchar la palabra, pero necesito ponerla en acción. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate, hijo amado, le dice a Timoteo, esfuérzate en lo que has oído y en lo que has escuchado. ¿Cuántos de nosotros hemos oído la palabra del Señor? Por 5, por 1 año, por unos meses, por 30 años, por más tiempo que eso, hemos escuchado la palabra del Señor. Y dice el Señor a Timoteo: lo que has escuchado. Entonces implica acción. Es conseguir un fin específico, no solo intentarlo, pero alcanzarlo. Es un componente clave para el éxito y la mejora personal y la superación de retos. Eso es lo que es la esforzarse. La palabra esforzarse quiere decir todo eso. Esforzarse implica tiempo, implica fuerza, implica determinación, pero todo esto, la clave de todo esto es, hermanos y amigos, el componente y la clave para el éxito es, como dice, la mejora personal y la superación de retos. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a tener éxito, a esforzarse. Por eso el Señor le dice a Timoteo, esfuérzate por escuchar, y no solamente por eso, sino para hacer. ¿Cuántos estamos listos para hacer, hermanos? Porque la palabra de hoy es: ¿dónde están los fieles? ¿Dónde están los fieles? Y yo creo que la iglesia hoy, hermano, ha sido fiel. La iglesia sigue estando en esta casa de oración. Tenemos nosotros decadencia, sí. Tenemos un cuerpo caído, sí. Seguimos nosotros viendo, seguimos oyendo, seguimos hablando. Y eso, hermanos, es parte de nosotros, pero nosotros podemos esforzarnos a hacer la obra y la gracia del Señor. Así que si hay algún fiel aquí, alguien puede decir amén. Si hay alguien fiel aquí, puede, hermano, decir gloria a Dios, amén, aleluya. Si usted es fiel hoy en esta noche, puede decirle al Señor: Señor, aquí estoy. En dificultades y luchas, aquí sigo adelante. Entonces, hermano, esto es lo que el Señor dice. Ahora, en este punto, analizando la palabra, es: esfuérzate en la gracia.
Ahora para nosotros la iglesia necesitamos esforzarnos en algo. Sí tenemos cosas, sí tenemos sueños, sí tenemos nosotros cosas que queremos lograr hacer en esta vida terrenal. Sí, todos nosotros lo queremos hacer. Pero hay algo, hermanos, que sucede hoy en nuestro tiempo. Nos damos cuenta que la doctrina, hermano, hoy en este día sufre, hermanos, una lucha tremenda. En estos tiempos la iglesia sufre, la iglesia está luchando una guerra más diferente que hace años atrás. Hoy en estos tiempos en nuestro mundo, afuera en la sociedad hay cosas que están sucediendo. En esta sociedad estamos nosotros, nuestros hijos, están nuestras familias. Todos nosotros estamos envueltos a hoy en este día, en este tiempo, en este mundo, en esta sociedad. Y hoy nosotros tenemos que entender que hoy nos tenemos que esforzar ¿en qué? En la gracia. Tenemos que esforzarnos en lo que Dios ya puso en nuestro corazón. Y por eso Efesios capítulo 2 verso 8 dice la palabra del Señor de esta manera. Así dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 verso 8. Dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Porque por medio de la fe, por medio de la fe en Jesucristo sois salvos, dice el apóstol también una vez más, pues es un don de Dios. O sea que hoy el Señor nos entregó la gracia a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos sido salvos ya por la gracia? Dios nos ha bendecido. ¿Alguien puede decir amén? Yo soy salvo por la gracia. Amén. Dios ya nos salvó por la gracia y dice, y esto no es de nosotros, dice el apóstol, sino es un don de Dios, sino es un regalo de Dios, es lo que Dios quiso hacer. Y cuando hablamos de la gracia, no es solamente que el Señor nos sacó de allí, va mucho más allá. Dios hizo muchas cosas, Dios se dio a Él para salvarnos, Dios, hermanos, se sacrificó para darnos vida. Por eso el esforzarse en la gracia quiere decir que Dios nos dio algo, hermanos, que no entendíamos, que no era nuestro, pero Dios, hermano, tuvo misericordia de nosotros para ahora entender lo que somos, para entender que íbamos directo a un mundo, a un lugar donde era el tormento eterno, pero Dios cambió el destino de nuestra vida cuando Él apareció y nos mostró la gracia. Nosotros escuchamos la palabra, ¿verdad que la escuchamos? La escuchamos nosotros por tiempo y esa palabra vino a nosotros y nos ayudó a entender y nos dio fe para nosotros obtener lo que ahora el Señor nos dio como gracia por salvación. Así que no fue de nosotros, no fue porque nosotros quisimos, fue porque Dios permitió por su gracia que nosotros viniésemos a entender hoy la palabra del Señor. Y más aún eso, hermanos, cuando le dice el Señor a Timoteo, esfuérzate en la gracia, lo que has escuchado, él ahora le corresponde ¿qué? Seguir luchando. A él le corresponde ¿qué? Seguir esforzándose en la doctrina que el Señor le ha enseñado por el apóstol. Lo que él escuchó de su madre y de su abuela, ahora ellos tienen que seguir, hermano. Timoteo tiene que seguir escuchando y haciendo la obra del Señor. Por eso el Señor le habla de esta manera a Timoteo. Efesios capítulo 4, versos 6 al 7, dice la palabra del Señor también, hablando de la gracia. Dice, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El verso 7 sigue adelante diciendo, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Quiere decir ahora una vez más en este versículo que se nos ha dado a nosotros la gracia. Se nos ha dado un don conforme a la gracia que Dios nos ha dado. En la multiforma que Dios nos ha dado, en el don que Dios le ha dado a usted, a cada uno de nosotros, Dios se manifestó. Y es lo que el Señor dice, que nos ha dado gracia, nos ha dado dones según el Señor ha querido hacer en nosotros. Dígale a su hermano, dígale a su derecha y a su izquierda, tú tienes un don, tú tienes la gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor dice, ¿dónde están los fieles? O sea que el Señor nos está diciendo que Dios ya nos dio algo.
Dios ya nos entregó la salvación. Dios ya nos dio, nos libertó. Pues dice también la palabra del Señor que antes estábamos muertos ¿en qué? En delitos y en pecados. No éramos nada, éramos pecadores, éramos malos, no servíamos en la sociedad, no servíamos para bien, estábamos, hermanos, totalmente fuera de lo que era moral, estábamos totalmente mal en nuestras vidas, no teníamos, hermano, esperanza, no teníamos absolutamente nada, no éramos ni felices, no teníamos, hermano, algo que nos hiciera sentir bien, no teníamos nosotros más que miedo, no teníamos nosotros más que desilusión en nuestras vidas, pero ahora que vino Jesucristo nos enseñó el verdadero amor. El Señor nos enseñó, hermanos, el camino hacia la salvación. El Señor nos revistió con su Espíritu Santo y podemos entenderlo y sentirlo, hermanos, qué grande cosa Dios nos ha dado a nosotros. Por eso el apóstol le habla a Timoteo, pero sigue la palabra. Con todo esto que Dios nos ha dado, hermano, ahora la palabra nos confronta, ahora nos dice, ¿dónde están los fieles? ¿Por qué? Porque esto de dónde están los fieles tiene mucho que ver conforme a la palabra que estamos escuchando. Y ahorita vamos a entender, y usted ya sabe qué es la fidelidad, pero el Señor nos está enseñando que lo que hemos escuchado de la palabra necesitamos guardarlo, pero necesitamos esforzarnos por hacerlo. Si se da cuenta, hermanos, que hoy tenemos un tiempo más difícil, donde nuestros hijos, donde la sociedad necesita de nosotros, necesita que nosotros le hablemos el evangelio. En estos días se nos predicaron 2 predicaciones en esta semana y Dios nos habló. Yo lo tomé de esta forma, Dios me habló, me tocó el corazón, pero me metió la espada de doble filo hasta lo más profundo de mis huesos, de mi ser, y pude yo entender y decir, no que lo haya entendido, no lo haya entendido antes, pero Dios me está hablando, me está diciendo, necesitas moverte, necesitas hacer algo, tienes familia, tienes gente, tienes que hablar, tienes que decir, tenemos que salir entre las muchas cosas que estamos haciendo. Dios, hermano, está hablando a la iglesia, necesitamos levantarnos, el mundo está poniéndose cada vez más mal. El Señor dijo, son pocos los escogidos. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Son muchos los que oyen la palabra del Señor, pero son muy pocos los que se deciden a caminar en el Señor. Hermanos, debemos de creerlo. Hoy, hermanos, posiblemente, y lo he pensado también, he meditado y digo, estamos aún en casa, en este país, estamos bien, tenemos todavía el sustento, tenemos nosotros las cosas que necesitamos, tenemos agua, tenemos todos los beneficios que hay en nosotros. Meditaba hace días y decía yo, porque hubo un día que se me descompuso el heater y ya no tenía agua caliente y me tuve que bañar con agua fría, que no estamos acostumbrados, y teníamos que calentar la ollita en la estufa mientras se arreglaba y bañarnos de una manera así. Hasta 5 galones de agua ahorraba yo. Dice, si con 5 galones de agua me puedo bañar. ¿Y por qué? Porque estamos acostumbrados a abrirle la regadera y se puede estar usted 1 hora ahí y no le duele. Bueno, cuando llega el bill tal vez, pero cuando usted entiende la necesidad y lo vital que es todo este sustento, entonces empezamos a entender y necesito ahorrar, necesitamos hacer algo. Hoy lo mismo en la casa del Señor, joven, junior, tú que estás aquí, que has escuchado el mensaje de la palabra constantemente, la predicación que se habla y se dice, arrepiéntete, que se te dice, esfuérzate, Fermín, que se te dice, predica el evangelio, que se nos dice, vive en santidad. Todas estas palabras que hemos escuchado, hermanos, un día el Señor nos va a llamar. Un día todo lo que se nos ha dicho va a venir, el momento donde se va a probar nuestra fe, nuestra manera de creer, y es ahí donde vamos a entender esto que se me enseñó es tan importante.
Hoy en estos días ya hay mucha gente, hermanos, que ha dejado ser fiel a Dios en muchas maneras de la vida y se ha dejado y se ha alejado. Pero hoy Dios nos vuelve a recordar: esfuérzate en la gracia del Señor. Esforzarse necesita un esfuerzo. Esforzarse, como ya veíamos nosotros la definición, es una mejora personal, una superación de retos. Una superación de retos. Va a venir la prueba, va a venir la lucha, va a venir, hermano, la situación, la circunstancia. Y ahí es donde el Señor le dice a Timoteo: esfuérzate, esfuérzate, iglesia. La palabra del Señor, un día va a haber alguien que no le va a gustar y tal vez le va a retar. Hay alguien que cuando uno dice la palabra no le gusta, no quiere escuchar, o te reta al revés, a probarte, a decirte cosas. Posiblemente el gobierno, posiblemente muchas cosas pueden suceder, pero el apóstol le está diciendo a Timoteo: esfuérzate, Timoteo, esfuérzate. La superación es lo que te va a ayudar. ¿En qué? En la oración, en todo esto. Pero fíjese, vamos adelante, no me quiero adelantar, pero el apóstol Pablo dice que la gracia que se nos ha dado, hermanos, es algo mucho más grande que todo lo que existe en el mundo. Se nos ha dado algo, hermano, tan grande, hermanos, que en veces el ser humano no lo puede entender, pero la iglesia sí lo debe de entender. Usted sí lo debe de comprender, que cuando llegó a las aguas del bautismo, hermano, antes de ser bautizados, usted recuerda, si usted recuerda bien, yo antes de ser bautizado en mi propia persona, cuando me iba a bautizar, yo tenía miedo a la muerte, porque estaba en esos días, Dios me había sanado, y yo dije: yo necesito ser bautizado. Y yo me bauticé y tuve la experiencia de mis pecados ser perdonados y creer, hermanos, que si Dios venía, yo ya estaba preparado para lo que el Señor quisiera hacer. Pero hoy en día, hermanos, una vez más necesitamos nosotros entender que Dios dice que nosotros debemos de esforzarnos en la gracia del Señor. Se necesita valentía. ¿Cuántos valientes hay aquí en la casa? ¿Cuántos valientes hay aquí en esta casa? ¿Alguien puede decir fuertemente amén? Aleluya al Señor. Pero dice la palabra también, se necesita valentía. Las primeras palabras de esta exhortación a Timoteo vienen también con una forma de lo mismo que le sucede a Josué cuando Moisés muere. Le dice el Señor a Josué, le dice: esfuérzate y sé valiente. Él va a entrar a las tierras prometidas. Él va a entrar a empezar a entrar a las tierras y va a empezar a meter al pueblo. Pero le dice el Señor: ahora, Josué, ¿qué es lo que vas a hacer? Esfuérzate y sé valiente. Quiere decir que van a venir cosas, pero para poderlas soportar tenemos que ser valientes. Tenemos que nosotros esforzarnos, ser entonces nosotros, como le dijo: esfuérzate y sé valiente. No era fácil el reto, no era fácil la circunstancia que Josué iba a pasar. Tenía que vencer al enemigo. La gente, los contrarios, los que los iban a querer derrotar, los iban a querer matar. En la lucha y en la pelea, en la guerra, los iban a querer, hermanos, al pueblo de Israel, lo iban a querer destrozar. Pero el Señor le dijo a Josué: esfuérzate. Pasando el momento de caminar, se va a enfrentar la situación. Se va a enfrentar con retos. Por eso, una vez más, ¿dónde están los fieles? Ahí va, el Señor dice: esfuérzate. Esfuérzate, Josué. Ahí va José fiel, va José fiel, va Josué. Pero al momento de cruzar, yo me imagino, ¿seguirá Josué siendo fiel o se va a retroceder y va a decir: esto es mucho, esto no lo voy a poder yo soportar? Pero él entendió que cuando las veces que estaba con Moisés, vio la gloria de Dios. Cuando estuvo con Josué a expiar las tierras, entró y dijo: regresaron los 12 y aquellos hombres que iban con ellos, los otros 10, no, ni entres ahí porque son unos gigantes y nosotros nos vemos como chapulines, como langostas. Dijeron aquellos hombres, pero cuando regresan a dar el reporte, solamente Josué y Caleb dijeron: nosotros vamos a entrar, sí se puede hacer. Porque Jehová va con nosotros, los vamos a comer como pan. ¿Por qué?
porque ellos ya habían experimentado la gloria de Dios, moviéndose sobre los egipcios, moviéndose sobre el tiempo. Así que hoy, iglesia, tú y yo podemos decir, aquí estoy yo, Señor, yo soy fiel, yo creo que yo puedo, Señor, seguir caminando hacia adelante. Hoy, ¿dónde están los fieles? Hoy, ¿dónde están los fieles, iglesia? Hay fieles aquí en la casa del Señor. No es fácil, hermano, yo sé que no es fácil, pero usted le tiene que decir al Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, con luchas, con pruebas, con debilidades, pero aquí sigo adelante. Aún, hermanos, en veces con sueño, aún en veces cansados, que se nos cierran los ojos, pero Señor, aquí estoy luchando, sigo adelante, ayúdame, Señor. Hermanos, que ustedes aún se piensan entregar pronto al Señor y ser bautizados, este camino no va a ser fácil. Este camino no va a ser fácil. Este camino es un camino estrecho, un camino angosto donde tenemos que ir con cuidado para que no nos vayamos a caer. Está la situación a un lado, las tentaciones, el mundo, todo lo que lleva a la perdición está a un lado. Y solamente tenemos un camino angosto donde tenemos que ir caminando. No va a ser fácil, no va a ser cómodo. Por eso el Señor le dice a Timoteo, esfuérzate, Timoteo. Este caminar no va a ser fácil. Va a haber muchas cosas, pero necesitas esforzarte. Así que el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. O sea que Dios, aparte de que somos seres humanos, Dios nunca nos va a dejar solos. El Señor, ¿qué dice? Que el Señor no nos dejó así. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. El Señor nos ha dado un espíritu de valentía, nos ha dado un espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Así que si usted es fiel, hermano, hoy usted diga, yo soy fiel, yo tengo el espíritu de Dios. Dios, hermano, le ha dado ese poder. Y este poder lo necesitaba Timoteo. El poder, el Espíritu Santo, la relación con Dios lo necesitaba. Él necesitaba revestirse. Él necesitaba revestirse del poder del Espíritu Santo. Y el apóstol exhorta a Timoteo y Timoteo es exhortado y le dice, revístete de poder. El verbo está en presente del imperativo de la voz media pasiva. O sea, quiere decir revístete. Esto mismo indica que Timoteo no puede darse a sí mismo ese poder. O sea, Timoteo no podía darse ese poder. Timoteo no podía pensar, voy a ir al gimnasio, voy a ir a empezar a hacer pesas y me voy a poner fuerte. No era ese el propósito. La situación era de que él tenía que buscar el Espíritu Santo. Hoy en estos días, hermano, necesitamos más del Espíritu Santo. Hoy en estos días, hermano, en este mundo decadente necesitamos estar confiados en el Señor. Así que él necesitaba el poder del Espíritu Santo, el que lo iba a ayudar, el que le iba a dar el poder en Cristo Jesús. Así que, hermano, si somos fieles, si nosotros necesitamos esforzarnos, si nosotros necesitamos valentía, no hay otro lugar donde usted la va a encontrar. No hay otro lugar. Cuando nos vemos nosotros como seres humanos con necesidad, ¿a dónde corremos? A Dios. Pero cuando las cosas parecen van bien, nos olvidamos de Dios. Y cuando viene la situación, otra vez nos queremos regresar al Señor. Pero el Señor Jesús le dice a Timoteo, entonces le dijo a Timoteo, le dice, esfuérzate en la gracia, revístete, sé valiente y sigue adelante. Así que si nosotros somos la iglesia, si usted y yo, hermanos, somos los fieles de Dios, hoy usted entiende lo que es. Hoy usted y yo, la iglesia, entendemos lo que se nos ha dado. ¿Entiende, iglesia, qué se nos ha dado? Entendemos, iglesia, que tenemos a Jesucristo en nosotros. No hay otro tiempo tan más grande que este que se nos ha manifestado a nosotros. El que Jesucristo haya venido y haya muerto y nos haya dado este tiempo de dispensación de la gracia. Y si Dios permite que nosotros podamos ver lo que va a suceder adelante, también va a ser un privilegio, como una lucha, pero el Señor nos ha dado un privilegio. ¿Sabe de qué, hermanos? El privilegio que no se le dio anteriormente a nadie, pero a nosotros, que Dios llamó a Noé
En el arca Él lo llamó. Dios llamó a Moisés, Dios lo llamó. Dios llamó a Josué. Todos ellos pudieron experimentar la gloria del Señor. Pero hoy nosotros, hermano, Dios nos ha dado la gracia. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo. En aquel tiempo no, el Espíritu venía sobre todo, solamente los que Dios tomaba para poner su Espíritu y llevarlos para que hicieran lo que iban a hacer en Dios. Pero ahí a nosotros se nos ha dado, hermano, la gracia. Hoy, hermanos, entendemos que es lo más grande que ha venido. Meditaba y pensaba, nosotros en veces somos pecadores porque tenemos este cuerpo, pensamos, meditamos, de repente pecamos en contra de Dios de alguna forma. Pero dice el Señor que cada mañana Dios renueva su misericordia. Quiere decir, hermano, que en este tiempo el Señor no nos mata, que si hubiésemos fornicado, pecado, que si hubiéramos hecho algo, el Señor en la ley venían y también los mataban, los apedraban, porque esa era la ley. Pero ahora Dios, hermano, nos sigue permitiendo la gracia. Pero también por esta palabra un día vamos a ser juzgados por la palabra que se nos ha dado. Por eso debemos tomar la gracia, por eso debemos entender, esto es lo que se nos ha dado. Pero hermanos, ahora que Dios nos ha llamado, hay algo más que hacer. Y esto es lo que también el Señor le dice a Timoteo. Fíjense, una vez más leamos 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. 2 de Timoteo 2, verso 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, luego dice, esto encarga a hombres fieles. Así que esta es la segunda parte, el punto número 2. Dice el Señor, esto encarga. Quiere decir que hay un encargo que Dios le dio a la iglesia. Y hoy nosotros, porque el Señor y la palabra dice, hoy el tema es, ¿dónde están los fieles? Usted ha sido fiel desde el día que se bautizó. Usted está aquí en la iglesia, ha permanecido, sigue viniendo, pero no es todo. Dios nos ha encargado algo más. La pregunta es, ahora que Dios nos ha llamado, ¿qué estamos haciendo para la obra del Señor? ¿Qué está usted haciendo como fiel de nuestro Dios? Porque usted ha guardado la palabra. Yo soy fiel a la palabra, Señor. Yo retengo tu palabra. Yo te soy fiel. No te voy a dejar, Señor. Yo sigo escuchándote, Señor. Me he dejado de todo el mundo que yo vivía. Ahora soy fiel a ti, Señor. Pero ahora como fieles el Señor nos encarga algo más. 2 de Corintios 5:20 dice, en las responsabilidades cristianas, hermano, incluye así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios, dice, nos rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos a Dios. O sea que Dios nos encargó. Por eso dice el apóstol a Timoteo, ahora Timoteo dice, encarga esto a hombres fieles. Encarga a alguien más. Usted ya se bautizó, ya se convirtió. Ahora ¿qué sigue? Ahora Dios nos está encargando el ministerio de la reconciliación. Los que están asistiendo a una célula, los que estamos tratando de mantener en la iglesia, en el grupo celular, a los hermanos, continuamente la palabra, hermanos, la doctrina, la palabra en la célula, en las nuevas gentes que van a llegar, estamos trabajando. Por eso dice, ahora encargo, dice, encarga, ahora te toca a ti, Timoteo. Pablo mismo, él empezó a llevar el evangelio a toda la región donde él estaba, pero ahora él está encarcelado, ahora sus tiempos están ya contados, pero él empieza a llevar a Timoteo y dice, Timoteo, ahora encarga a Timoteo lo que has oído de mí, Timoteo. ¿Qué ha oído Timoteo de Pablo? ¿Qué ha oído y qué ha visto Timoteo de Pablo? Timoteo ha visto que él está predicando el evangelio. Timoteo ha visto que Pablo ha redarguido a la iglesia, ha reprendido a la iglesia, ha exhortado a la iglesia con paciencia y doctrina. Y eso mismo le dice el apóstol a Timoteo, ahora Timoteo, te encargo, ve, haz discípulos. Timoteo, encarga esto a hombres fieles. ¿Qué había visto Timoteo, hermanos? Que había sufrido Pablo, que había Pablo estado encarcelado, que había sufrido enfermedades, que había sufrido naufragios, y todo eso le encargó a Timoteo. Ahora te digo que enseñes a hombres fieles.
Quiere decir, hermanos, que este caminar, este camino que nos lleva a la salvación en Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos que llevarlo a alguien más. Usted como yo necesitamos y tenemos la responsabilidad cristiana de llevarles el evangelio a alguien más. Esa es una parte, hermanos, que ahora el Timoteo le está diciendo, pero necesita haber gente fiel que este camino, que esta palabra la tomemos fielmente, digamos, Señor, esta es la doctrina, la voy a seguir llevando fielmente. Eso es lo que Él le encargó a Timoteo. Necesitas ahora, Timoteo, hacer esto. Hombres y mujeres dispuestos. Por eso la palabra del Señor dice, es mucha la mies, dice, y pocos los obreros. O sea que hay mucho que a la gente necesita escuchar el evangelio y los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque posiblemente, no posiblemente, ¿por qué? Porque cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta dinero, cuesta desgaste, cuesta desvelo, cuesta, hermano, vivir una vida diferente a lo que el mundo está viviendo. Y eso es lo que el Señor le dice a Timoteo. Punto número 3, ¿dónde están los fieles? Para amarrar el mensaje de la palabra de hoy, ¿dónde están los fieles? La definición de fidelidad es el significado de la palabra fiel del hebreo emet y griego pistos, denota a alguien o algo digno de confianza, a alguien firme, a alguien leal, a alguien inalterable y verdadero. Describe el carácter inmutable de Dios al cumplir promesas y la constancia de los creyentes en obediencia, incluso ante pruebas, reflejando el fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que la definición de fidelidad es tener que alguien que es confiable, firme, leal, inalterable y verdadero, así como el carácter de Dios que es inmutable, que no cambia. El fiel no tiene que cambiar. Pero fíjese en esto, cuando dice que el Señor dice dónde están los fieles, nos implica a nosotros. ¿Cómo podemos ser fieles? Cuando vienen los tiempos de persecución, cuando vienen los tiempos de confusión, cuando vienen los tiempos de prueba, ahí es donde la iglesia, nosotros como cristianos, vamos a empezar a entender, vamos a empezar a experimentar, o ya estamos experimentando en el caminar, si somos fieles o no al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra no puede cambiar. ¿Por qué? Porque la doctrina no va a cambiar. ¿Por qué? Porque los decretos del Señor, el mensaje que Dios nos ha dado, no puede cambiar. El Señor, si usted abre la Biblia, y más bien todo lo que usted ha escuchado, cuando la palabra nos ha enseñado, no dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. El Señor dice, sigue practicando la sana doctrina, que hoy en estos tiempos es una lucha constante. Fíjese lo que dice primera de Timoteo 4, 1 al 3, y voy a ir concluyendo para abrir el altar y dar un poco de tiempo. Dice la palabra del Señor así de esta manera, ¿dónde están los fieles? Primera de Timoteo 4, 1 al 3 dice, fíjese lo que sucedió en los tiempos cuando Pablo le entrega a Timoteo, le enseña a Timoteo qué hacer. Ahora, fíjese lo que dice en 1 Timoteo 4, 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y dice enseguida, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Quiere decir que en los postreros días va a venir situaciones, así en el tiempo de Pablo como Timoteo, ahora en este tiempo también, hermanos, hay diferentes doctrinas. Usted lo puede ver en las redes sociales, en la media. Usted puede ver que hoy la gente, parece ser que el espíritu de confusión ha confundido a la gente. Ahora se creen ser una cosa, ahora se creen ser otra cosa. Estamos viviendo en el mundo, hermanos, donde se ha disparado aún más el pecado. El pecado se ha salido, hermano, más, como dicen, del closet y está reflejándose en el mundo más y más. Por eso él le encarga a Timoteo, él dice, pero tú, Timoteo, dice, entiende que en los postreros días van a venir espíritus engañadores. El verso 2 sigue diciendo adelante, por la hipocresía de mentirosos que dice que teniendo cauterizada la conciencia,
El verso 3 dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Quiere decir, hermanos, que el Señor le dice a Timoteo, encarga esto a fieles. Hoy la palabra nos dice a nosotros que nosotros debemos entender los tiempos. Hoy el Señor dice, ¿dónde están los fieles? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia como cristianos nuestra? Porque el apóstol Pablo habla muchas cosas. Déjense de envidias, déjense de celos, déjense de esto, déjense del otro. También como dice esta palabra, dice que en los postreros días vendrán engañadores y nos querrán engañar y nos querrán sacar. Pero la palabra del Señor dice que nosotros debemos permanecer fieles. Gálatas 1-8 dice la palabra del Señor así, la doctrina no va a cambiar. La palabra del Señor no va a cambiar. Esta es la palabra del Señor. Fíjense lo que dice enseguida. Gálatas 1:8 dice la palabra del Señor así. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir, hermanos, que hoy el Señor nos ha enseñado un evangelio. Hoy la salvación sigue siendo por el bautismo. Hoy la salvación sigue siendo en el nombre de Jesucristo. Pero va a haber momentos en los cuales, y hay ya tiempo, hay ya lugares donde no necesitas bautizarte. No necesitas más que declara y ya. Vive como tú quieras. Al cabo, el Señor ya murió, ya nos perdonó todos nuestros pecados. No es así. Debemos de seguir practicando la sana doctrina. Por eso la palabra del Señor dice, ¿dónde están los fieles? Hoy nos toca a nosotros la responsabilidad de ser fieles a la palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos decirle a los demás. Yo necesito decirle a mi esposa, yo necesito decirle a mi hijo, yo necesito decirle a mi familia, si hay algo mal, yo necesito levantarme y predicar y decir, esto está mal, esto necesita cambiar, esto te va a llevar erróneamente al fracaso, al mal, te va a llevar a la perdición. Hoy esa es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque tratamos de seguir, hermanos, llevamos el evangelio del Señor, debemos de seguir siendo fieles. Hoy usted como iglesia debe de seguir siendo fiel. Como cristiano que el Señor, como cristiano que es usted en la iglesia, ahora a usted le toca como a mí, hermano, seguir siendo fieles al Señor. No solamente en la iglesia, pero en la casa, en el trabajo. Necesitamos ser fieles. Necesitamos buscar al Señor. Mateo 10, 6 al 20, Mateo 10, 16 al 20 dice esta palabra. Y yo les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, para concluir y abrir el altar. ¿Dónde están los fieles? El apóstol Pablo, él estaba comprometido, dice a griegos y a no griegos, dice, necesito hablarles, soy deudor, llevarles la palabra del evangelio. Hoy nosotros, hermanos, somos deudores por lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora nosotros somos de Cristo. Ahora nuestra vida fue comprada a precio de sangre que es en Jesucristo. Entonces hoy nosotros debemos de vivir diferentes al Señor. Por eso dice la palabra, ¿dónde están los fieles? Los fieles que conservan la palabra, los fieles que conservan, hermano, el evangelio, no para nosotros mismos, sino para llevar el evangelio de Jesucristo. No podemos ser como una esponja que absorbe poquito de aquí, poquito de allá, poquito de más allá. No podemos ser eso. Hoy como cristianos en Cristo, aquí está el evangelio, aquí está la doctrina. Si usted dice, Señor, ¿qué mi vida necesita? La Biblia te lo va a decir. La célula te va a dar una palabra. Donde quiera, hermanos, que tú busques en Dios, el Señor te va a dar una palabra. ¿Qué es necesario hacer? ¿Dónde están los fieles? Hoy el mundo necesita, hermanos, una palabra. El apóstol Pablo dice, la palabra del Señor dice también que si salvamos a un alma, vale mucho más que todo el dinero del mundo. El Señor está dando oportunidad a la humanidad. El Señor está dando la oportunidad a la gente que venga. Pero si nosotros no hablamos, hermano, ¿cómo van a venir? Si yo no hablo en mi casa, a mi familia, ¿cómo van a escuchar? Nosotros somos los que debemos de seguir adelante. Hoy en día se ha perdido la fe. Hay muchos que se han alejado y han cometido lo que estábamos viendo, que se comete
esa palabra de apostasía. ¿Qué quiere decir la apostasía? Que conociendo de Jesucristo, conociendo la sana doctrina, conociendo la revelación del nombre de Jesucristo, se apostata. ¿Qué quiere decir apostasía? Que se deja la sana doctrina. Ya no creo en Jesucristo, creo en los ovnis. Ya no creo en Jesucristo como el Salvador, ahora creo en la doctrina de los tres dioses. Y cuando dejamos nosotros la palabra, nos convertimos en apóstatas. Lo que se nos ha dado, lo que se nos ha enseñado como una doctrina sólida y firme y poderosa, ahora puede ser que ya no se practique. Hay un peligro, hay una verdadera situación, pero el Señor sigue diciendo, ¿dónde están los fieles? Porque todo lo que usted y yo digamos con esta palabra a alguien va a ser salvo o se va a perder si nosotros no decimos. Por eso el Señor nos dice así. Ahora Mateo 10, 16 al 20 dice, así dice que aquí, he aquí dice, Mateo capítulo 10, verso 16 al 20 dice así. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El verso 17 dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas os azotarán. Cuando vemos esa palabra, quiere decir que los apóstoles fueron entregados, pero ellos fueron fieles. Cuando fueron entregados y encarcelados y castigados, ellos no se quejaron, ellos se mantuvieron en la fe y no se perdieron. Ese mensaje llegó hasta el día de hoy para con nosotros por 12 hombres que tomaron la fidelidad de la palabra. Ha venido la palabra llegando a hombres fieles entre el tiempo y nos ha llegado a nosotros. Esta palabra que hay en ti no la puedes dejar que se apague. Nunca se va a apagar, pero si tú quieres ser un instrumento usado, Dios va a llevar esa palabra viva a alguien más. Y luego sigue diciendo, entonces en el siguiente verso dice el verso 19, dice cuando os entreguen, cuando nos entreguen, no os preocupéis por tanto cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. No te preocupes por lo que vas a hacer, lo que va a pasar, lo que vas a decir, lo que vas a sufrir, porque el Señor se va a manifestar y va a hacer lo que Él va a hacer, hermanos, para sustentarte, para ayudarte. Pero hoy somos tan débiles que necesitamos el Espíritu Santo para poder vencer. ¿Dónde están los fieles? Los que son cobardes, cuando viene la cobardía y se aleja uno de Dios, entonces llegamos a perder. Pero no podemos dejar, debemos de ser fieles. ¿Cuántos quieren, hermanos, la salvación? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren estar bien en sus familias? ¿Cuántos quieren estar bien en sus casas? ¿Cuántos quieren que sus esposas sean fieles o sus esposos sean fieles? Yo creo que todos queremos todo del bien, pero se necesita fidelidad a Dios. ¿Dónde están los fieles? Luego, por último, los voy a llevar a 2 de Timoteo 2, 11 al 13. Dice la palabra del Señor así. 2 de Timoteo 2, 11 al 13 dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Fíjese, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si tú mueres en Cristo predicando, si tú mueres en Cristo creyendo, si tú mueres en Cristo haciendo la obra del Señor, dice entonces que vamos a vivir con Él. Pero luego dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si llegamos a morir, a sufrir, si pasamos de este mundo, entonces vamos a estar con Él y vamos a gozar con Él. También reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Quiere decir que hay una pérdida grande si llegamos a negarle. Por eso la palabra hoy, ¿dónde están los fieles? ¿Dónde están los fieles que van a seguir predicando el evangelio, que van a sufrir? ¿Dónde están los fieles que van a vencer el pecado? ¿Dónde están los fieles que van a sobrepasar las tentaciones? ¿Dónde están los fieles, hermanos, de hoy en día? Tú eres aquel fiel, tú eres la iglesia. La misericordia de Dios no se ha ido, cada mañana se renueva. Cada mañana cuando te levantas, el Señor te sopla el hálito de vida y te levantas.
Ay, gracias, Señor. Pero ¿qué seguimos haciendo? Y por último dice el verso 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Quiere decir que tenemos a un Dios que es grande. Por eso el Señor le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Cuántos hoy le pueden decir al Señor, Señor, me voy a esforzar en la gracia? Habrá alguien, hermano, si usted quiere pasar al altar, venga y dígale al Señor, Señor, hoy mi Dios, vengo ante ti. Señor, tú me hiciste una pregunta hoy y esa pregunta es, ¿dónde estoy yo como fiel Señor?